De nuevo les doy la bienvenida a todos, espero que estén bien. Buenas tardes y vamos a comenzar con la clase y les cedo la palabra a nuestro compañero Francisco. Adelante, Paquito. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por asistir a la segunda sesión. Vamos a continuar con la sesión, recordando que la clase pasada nos quedamos con este ejercicio, ya no terminamos de resolverlo. Nada más como para recordarles, les voy a platicar un poco sobre lo que estábamos haciendo. Lo que teníamos que hacer es representar la ecuación de la función diferencial del sistema a través de Simulink. Entonces lo que hicimos fue obtener la ecuación diferencial del sistema y resolvimos para la derivada de mayor orden de la salida, que es y de t. Okay, y después también obtuvimos que la función de transferencia de este sistema es s entre s más 3. Ahora voy a ir a lo que es Simulink. Y con base entonces a esta ecuación diferencial del sistema, que la tengo aquí en pantalla, se las anoté para que la recuerden, y' de t igual a x' de t menos 3y de t, vamos a determinar entonces la representación de esta ecuación en Simulink. Para ello lo primero que deben de saber es que para representar una ecuación diferencial del sistema, el número de integradores necesarios es igual al orden del sistema. En este caso el orden de nuestro sistema es de orden 1, y por ese motivo necesitamos solamente un integrador, como lo vemos aquí. Este es nuestro integrador, el cual ya expliqué en la clase pasada a qué se refiere. Entonces voy a explicar de qué forma se hace la representación de esta ecuación diferencial. En primer lugar, pues nos tenemos que fijar en la ecuación. La ecuación nos está diciendo que y' de t es igual a x' de t menos 3y de t. Es decir, que a un punto suma va a entrar x' de t con signo positivo, como pueden darse cuenta, y con signo negativo va a entrar 3 veces y de t, que es lo que tenemos acá. Ahora, el integrador que colocamos, su entrada va a ser y' de t, mientras que su salida va a ser y de t. También, si se dan cuenta, tengo aquí lo que es señal de entrada, que en este caso es un escalón unitario, y eso va a formar mi señal de entrada x de t. Lo que estoy haciendo es derivarla, y al derivarse esta x de t, obtenemos x' de t, que es lo que va a entrar. Y les repito, que entra aquí al punto suma x de t menos 3y de t, y lo que vamos a obtener a la salida es y' de t. Y después este y' de t, al pasar por este integrador, nos genera y de t. De esta forma tenemos representada nuestra ecuación diferencial del sistema. Este ejemplo que estamos viendo es un ejemplo muy sencillo porque es un sistema de primer orden. Si tuviésemos sistemas de mayor orden, un orden 2, orden 3, pues la representación de diferencial sería más complicada. Pero este ejemplo solamente lo coloqué para que vieran cómo se construye una ecuación diferencial del sistema en Simulink. Y entonces lo que hice aquí fue colocar en el osciloscopio como señal de entrada mi y de t, que es la salida de mi sistema. Y de esta forma, cuando lo simule, pues puedo visualizar de forma gráfica la señal de salida y de t. Es lo que voy a hacer ahora, simularlo. Eso también lo vimos en la clase pasada. Lo que debo hacer es dar clic en este icono que nos aparece, que se llama RON. Doy clic sobre él y la simulación entonces se realiza. Para poder visualizarlo, doy doble clic sobre el bloque del osciloscopio y me genera la gráfica. Ahora, si se dan cuenta, lo que estoy obteniendo es un 0. Y esto es incorrecto, porque la señal de salida no es 0. ¿A qué se debe este error que me está provocando? Se debe a que estoy utilizando un derivador para representar mi función de transferencia, y eso no es correcto. Vamos a procurar evitar usar derivadores. Lo que necesitamos es solamente tener integradores, para lo cual lo que tenemos que hacer es lo siguiente.
Esto que coloqué aquí abajo es exactamente la misma representación de la función de transferencia que tenemos arriba. Lo único que estoy haciendo aquí es indicar a detalle qué señales están entrando y saliendo de cada bloque. Miren, vamos a empezar de izquierda a derecha. Acá en el escalón unitario tenemos x de t, pasa por mi derivador y obtengo x' de t. Después acá entra con signo positivo, este x' de t, y con signo negativo está entrando 3y de t, de tal forma que lo que obtengo a la salida de mi sumador es y' de t igual a x' de t menos 3y de t. Una vez que esta señal entra a mi integrador, lo que voy a obtener es y de t igual a x de t menos la integral de 3y de t. ¿Sí? Entonces eso lo único que nos está aquí mostrando es las señales que están presentes, como les menciono, en cada bloque, a la entrada y a la salida. Pero como hacen esto ya podemos rediseñar la ecuación diferencial del sistema que teníamos en esta parte, está aquí, con base en esto. De tal forma que entonces lo que obtengo es lo siguiente. Voy a poner más para acá. Entonces aquí lo que me está mostrando es que lo que entra en esta parte es y de t igual a x de t menos la integral de 3y de t. ¿Ok? Y entonces en este punto debe de existir esa señal. ¿Cómo lo logro? De la siguiente forma. Lo que voy a hacer ahora es colocar en este punto lo que es un punto suma. ¿Y qué va a entrar a él? X de t, con signo positivo, como pueden darse cuenta aquí. Y la otra señal que va a estar entrando es menos 3y de t. Ahora, ese menos 3, ¿cómo consigo ese menos 3? Pues dando una ganancia negativa de menos 3. Aquí lo podemos ver. Me está indicando que la ganancia el valor de mi ganancia es de menos 3. Y entonces esto entra a mi integrador, este menos 3y de t, y lo que voy a obtener es menos, al sumarse con este x de t, lo que voy a obtener es y de t igual a x de t, este x de t que está entrando, menos 3 veces la integral de y de t. De tal forma que lo que tengo aquí y acá es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y de esta forma, pues, nos damos cuenta que está bien representada nuestra ecuación diferencial del sistema, porque las salidas se corresponden, son iguales. ¿Cuál es la ventaja de que lo diseñe de esta forma? Que ya eliminé los derivadores. En esta parte ya no tengo derivadores, a diferencia del primer intento que hicimos. En este caso sí tenía derivadores. Y entonces acá ya logré eliminarlos y de esta forma mi sistema ya debe estar respondiendo de buena forma, ya no me debe dar el valor de 0 que estaba obteniendo en el primer intento. Vamos a comprobarlo. Lo abro para visualizar la señal y vemos que entonces en este caso ya está respondiendo de buena forma, ya me está dando la respuesta de mi sistema, que es y de t. ¿Y cómo puedo comprobar que esto es correcto? De la siguiente forma. Había definido mi función de transferencia. Aquí está. La cual es s más 3. A ella está entrando x de t y mi salida va a ser y de t. También coloco un osciloscopio para poder visualizar la señal y de t. Y lo que voy a hacer es, tendrá aquí que simularlo, pero como ya realicé la simulación, solo debo de abrir la gráfica de mi osciloscopio, doy doble clic sobre él y obtengo, si se dan cuenta, el mismo resultado que con la representación de la función de transferencia. Yo tengo el mismo resultado. Ahora, ¿cómo puedo comparar lo que es la función de transferencia con respecto a mi representación de mi función de mi ecuación diferencial del sistema, perdón? Lo hago de la siguiente forma. Lo que voy a hacer es colocar en Simulink un bloque que corresponde a un osciloscopio y voy a realizar una configuración sobre él. Voy a dar doble clic sobre él. Y después lo que debo de hacer es dar clic en este icono que parece un engrane, que me
Y lo que voy a modificar es lo siguiente. Por defecto aquí me aparece que el número de entradas es 1. Ahora lo que voy a colocar es que quiero 3 entradas en este caso, pero pueden ser las que ustedes quieran, 4 o 5, las que deseen. Y después, esta opción que dice Layout nos permite determinar cómo quiero que se muestren mis señales. Si coloco solamente un cuadrito, todas las señales, las 3 señales van a aparecer sobre una misma pantalla. Pero si las coloco, por ejemplo, así, si selecciono estos 3 cuadritos, me van a aparecer de la siguiente forma mis señales. Si se dan cuenta, la pantalla se va a dividir verticalmente en 3. Ahora, ¿qué pasa si lo hago de la siguiente forma? De nuevo me voy a configuración de propiedades y ahora modifico este layout y selecciono nuevamente 3 cuadritos, pero ahora de esta forma. De tal modo que ahora las señales me van a aparecer así, como la pantalla se divide en 3 partes, si se dan cuenta. Entonces es como ustedes lo prefieran. Yo lo voy a dejar así, así es como lo prefiero. Se me va a dividir horizontalmente y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero si se dan cuenta, este osciloscopio ya no tiene una entrada, sino que ya nos permite 3 entradas. A ellas voy a conectar las señales que deseo medir. Entonces, en primer lugar, voy a medir la respuesta del primer sistema que diseñé, del primer intento que hicimos. Después la del segundo, la cual corresponde a esta de aquí. Y por último, la de mi función de transferencia. Entonces, de esta forma ya voy a poder visualizar las 3 señales. Y repito, estoy haciendo con 3 señales, pero pueden hacerlo con muchas más señales, modificando lo que les acabo de mencionar. Entonces, ahora lo que haré es simular. Doy clic en el icono que corresponde a la simulación. Espero un momento a que abro mi osciloscopio y obtengo entonces ya las 3 señales en una misma pantalla. Pero están divididas a su vez. Y ahora lo voy a minimizar un poco para que se den cuenta de lo siguiente. Algunos de ustedes no les va a aparecer esto que aparece de integrador, sumador y transfer function. Eso se obtiene de la siguiente forma. Se van a ir a View y después van a seleccionar esta opción que dice Legend. Yo la tengo marcada, por eso sí me aparece. Pero si ustedes la tienen desmarcada porque por defecto viene así, entonces lo que deben de hacer, les repito, es View y después Legend. De esta forma me va a aparecer las leyendas, y estas leyendas corresponden a una identificación de qué señal es a la cual corresponde. Esta de aquí, la primera me dice integrador. Entonces fíjense, esta señal del integrador es la que está saliendo de YDT en el primer intento, que si se dan cuenta es una señal que sale del integrador, por eso me está marcando que es una señal que proviene de un integrador. La segunda señal proviene de un punto suma, por eso me coloca aquí sum 3. ¿Por qué? Porque es el sumador número 3 que tenemos, pero finalmente proviene de un sumador y por eso me lo está aquí indicando. Esta señal proviene del sumador 3. Y por último tenemos la señal nos indica que proviene de la función de transferencia. Se los muestro. Aquí está. Y pues nos damos cuenta que efectivamente la tercera señal proviene de la salida de nuestra función de transferencia. De esta forma identificamos cuáles son nuestras señales, ya que si no lo tuviéramos, si estuviese así, nos sería difícil identificar a qué señal corresponde cada gráfica. Ok, entonces de esta forma es como podemos construir lo que es nuestra representación de la ecuación diferencial del sistema. Ahora voy a pasar a un ejercicio más, el cual es este de aquí. Vamos a ocupar entonces MATLAB, y el ejercicio consiste en capturar la siguiente función de transferencia en MATLAB. Es GS igual a 12 por S más 2 por S más 3 por S menos 4 sobre S más 1 por S más 12 por S más 15 por S más. Lo primero que debemos identificar es a qué valor corresponde la ganancia, porque dense cuenta que esta representación es en forma de ceros y polos. La ganancia entonces vale 12, los ceros menos 2, menos 3 y 4, y los polos valen menos 1, menos 2, menos 15 y menos 7. Una vez que identificamos
abrir MATLAB y vamos a capturar dichos valores de la siguiente forma. Para esto les voy a dar un poco de tiempo. Esto MATLAB, les doy un minuto. Mientras lo que es la función de transferencia, por si no alcanzaron a notarla. Y repito, lo que tenemos en pantalla es una función de transferencia en la forma de ceros y polos, lo cual vimos la clase pasada, cómo obtenerla. Y entonces, al igual que para la captura de una función de transferencia en forma polinomial, tenemos dos opciones. En este caso, primero vamos a definir K. Vamos a decir que K es igual a 12. Damos Enter y ya nos indica MATLAB entonces que hemos capturado K igual a 2. Ahora vamos a colocar un vector que se denomina ceros, que va a ser igual pues a los ceros que acabamos de identificar, que es menos 3 y 4. Enter. Y de esta forma MATLAB nos genera lo que es el vector de ceros. Después colocamos lo que es polos. Y esto va a ser igual a los polos que identificamos, que va a ser menos 1, menos 2 y menos 7. Y MATLAB nos indica que los polos, bueno, nos indica cuál es el valor del vector de. Ya teniendo entonces lo que es la ganancia, los ceros y los polos, podemos definir nuestra función de transferencia en forma Z de ceros y polos. La vamos a denominar que C y P de ceros y polos igual a ZPK, este es como tal como el ZPK, ceros, porque dense cuenta, ZPK proviene de los, en inglés, ceros, polos y ganancia. Entonces, en primer lugar, debemos de colocar los ceros, después los polos, y por último, lo que es la ganancia. Damos Enter, esperamos un momento, y nos damos cuenta que entonces MATLAB ya nos indica la representación en forma de ceros y polos de nuestra función de transferencia. Aquí no me di cuenta que hice algo mal, y es que K lo definí como 12. Como 2, perdón, debe de ser 12. Entonces voy a volver a hacerlo. Voy a ahora darle un nuevo valor acá, que es 12, y el comando sigue siendo el mismo. Entonces ahora sí me lo está dando correcto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Corresponde a lo que tenemos en la diapositiva. Nos está diciendo que nuestra función de transferencia en forma de ceros y polos es 12 por S más 2, por S más 3, por S menos 4, por S más 1, por S más 7, por S más 12, por S más 15. Si se dan cuenta, corresponde al... Okay. Voy a borrar lo que tengo ahorita en mi ventana de comandos. Ya les dije también cuál es el comando para hacerlo, CLC. Y entonces ahora lo que voy a hacer es enseñarles un nuevo comando que va a consistir en cómo obtener nuestra función de transferencia en forma polinomial a partir de nuestra función de transferencia en forma de polos y ceros. Recuerden, la forma de polos y ceros ya la tenemos, es la siguiente. Bueno, la definí como C y P. Doy Enter y ya me dice cuál es su valor. Ahí. Y les repito, ahora voy a hacer una transformación entre formas de representación. Entonces quiero obtener ahora la forma polinomial. Entonces G polinomial va a ser igual a quién? A PF de transfer function
¿De quién? De mi función de transferencia que está dada en ceros y polos. Doy enter y entonces ahora MATLAB me genera lo que es la forma polinomial de mi función de transferencia, la cual estaba en forma de ceros y polos. Y se preguntarán si existe un comando similar para pasar de la forma polinomial a la forma de ceros y polos. Y esto sí existe y se realiza de la siguiente forma. Ahora, G, C y P, de ceros y polos, va a ser igual ahora a ZPK, porque quiero que la transforme a ZPK. ¿De quién? De G polinomial. Doy enter y si se dan cuenta obtengo la función de transferencia en forma de ceros y polos. Entonces estos comandos nos permiten hacer una transformación entre formas de polinomial a ceros y polos y viceversa. Y por último, otro comando que les quiero mostrar es el siguiente: cómo obtener a partir de nuestra función de transferencia en forma de ceros y polos lo que es nuestro vector de ceros, de polos y ganancia. Esto se realiza de la siguiente forma. Corchetes voy a colocar lo siguiente: ceros, polos y A. Esto va a ser igual a ZPK data. Es decir, voy a extraer los datos de mi función de transferencia que está en forma de ceros y polos. Y pues, ¿cuál es mi función de transferencia en forma de ceros y polos? La tengo definida como G, C y P, coma, comillas simples, y en las comillas simples vamos a colocar una V. Damos enter y entonces, si se dan cuenta, MATLAB ya nos genera lo que es nuestro vector de ceros, de polos y la ganancia, que es lo que definimos previamente. Y por MATLAB, esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Ya lo siguiente que vamos a ver es sobre Simulink. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es el tema 1.3, que corresponde a diagramas de bloques. Entonces, ¿qué es un diagrama de bloques? En primer lugar, tenemos que un diagrama de bloques pues es una representación gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente de un sistema, así como también muestra el flujo de señales que se presentan. Lo que nos va a permitir este diagrama de bloques es conocer todas las señales presentes en un sistema. Y pues para empezar debemos de definir los elementos de un diagrama de bloques. Primero tenemos el concepto de un bloque. Un bloque es un símbolo que representa la operación matemática que realiza un componente sobre su señal de entrada para producir su salida. Gráficamente es un rectángulo. Dentro de él se indica la función matemática del componente. Aquí como ejemplo les coloqué un derivador, el cual ya vimos cuál es su función matemática. A él lo que va a estar entrando es una señal, que en este caso es x de t. La función matemática que va a hacer entonces es derivar a mi señal de entrada, y lo que vamos a obtener a la salida es la derivada de mi señal de entrada, en este caso x' de t. Ahora lo siguiente que tengo es una flecha. En este caso la flecha es un símbolo que representa la dirección de flujo de una señal, y gráficamente es una flecha como tal. Pues sobre ella lo que se indica es la señal de la cual se trata. Aquí como ejemplo tengo una flecha con sentido hacia la derecha, tiene por nombre RDS. Tenemos también lo que es un punto suma. Este punto suma es un símbolo que representa la suma algebraica de dos o más señales que entran a él. Lo que va a permitirnos es producir una salida, la cual es la suma de dichas señales. Gráficamente es un círculo con la indicación de los signos de las señales con las que se realizará la suma. Esto igual ya queda un poco más claro porque en la clase previa de Simulink les enseñé a lo que corresponde un punto. Pues es para aclarar nuevamente.
Y nos damos cuenta que en este ejemplo está entrando RDS con signo positivo, signo negativo, de tal forma que lo que obtenemos a la salida es la operación de estas señales, que va a ser EDS igual a RDS menos CDS. Más adelante vamos a ver que esta coloqué EDS. Ahora vamos a tener lo siguiente, las propiedades de un diagrama de bloques, porque pues también cumple con ciertas propiedades. En primer lugar tenemos que es único para un conjunto de ecuaciones específico que representa un sistema. Después tenemos que permite apreciar fácilmente las operaciones funcionales de nuestro sistema. En Laplace, la señal de salida de un bloque es igual al producto de la función de transferencia del bloque y de su señal de entrada. Es decir, si aquí a nuestro bloque, cuya función de transferencia es GDS, entra una señal RDS, lo que vamos a obtener a la salida es una función que en este caso la denoté como CDS, que va a ser igual a RDS por GDS. Está cumpliendo lo que nos dice la señal. Construcción física. Ahora, ¿cómo obtenemos el diagrama de bloques por componentes de un sistema? Lo obtenemos de la siguiente forma. En primer lugar, debemos de determinar el diagrama físico del sistema. Después, debemos de determinar la fórmula o ecuación básica, lo que es una operación funcional de cada componente físico del sistema y de la relación o interconexión de los componentes en el sistema. Anteriores e interconectarlas entre sí de tal forma que nos permita mostrar la conversión de señales y el flujo de señales que transforman la entrada del sistema en la salida. Esto lo vamos a ver más claro pues con un ejemplo. Entonces vamos a usar Simulink. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente: debemos de obtener el diagrama de bloques por componentes del siguiente sistema. Se trata de un circuito RL, es el que hemos venido trabajando. Se los coloqué aquí de todas formas, pero R va a valer 3 ohms y L 1 Hz, que de hecho es lo que trabajamos en el ejercicio de acá. Son los mismos valores, por lo tanto, pues su función de transferencia es la misma, eso tenganlo presente. Es el mismo circuito que hemos estado trabajando. Ok. Entonces vamos a continuar con la obtención de nuestro diagrama de bloques. Y la metodología, pues, consiste en los 3 pasos que vimos anteriormente en las diapositivas. En primer lugar, debemos de determinar el diagrama físico de nuestro sistema, ya lo tenemos, es este, les repito. Y después debemos de determinar la fórmula o ecuación básica de cada componente físico del sistema y la de la relación o interconexión de los componentes en el sistema. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la ecuación de la relación o interconexión de los componentes en el sistema? Bueno, pues esta ecuación va a ser la siguiente. Proviene de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a la malla de nuestro circuito, con lo cual vamos a tener que X de T va a ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor, lo cual va a ser igual al voltaje en la resistencia más Y de T. ¿Por qué más Y de T? Porque hay que recordar que esta Y de T, más bien el voltaje del inductor es nuestra Y de T, es decir, es la salida de nuestro sistema. Después, ya que tenemos entonces esta ecuación, debemos de determinar, como aquí nos menciona, la ecuación básica de cada componente físico del sistema. Ahora, ¿cuántos componentes físicos tenemos? Tenemos 2. Tenemos lo que es la resistencia y nuestro inductor. Entonces debemos de determinar dos ecuaciones. En primer lugar, la ecuación del voltaje en el resistor. Esta ecuación es la siguiente. Voltaje en el resistor entonces va a ser igual a R por I de T. ¿Sí? Esto lo obtenemos por ley de Ohm. Entonces,
¿Por qué razón? Porque recuerden que definimos que R va a valer 3 ohms. Después lo que debemos de determinar es la ecuación del voltaje en nuestro inductor. Por definición sabemos que el voltaje en un inductor es igual a L por la derivada de su corriente con respecto del tiempo, lo cual va a ser igual a la derivada de la corriente con respecto del tiempo. ¿Por qué razón? Porque aquí en este caso estoy sustituyendo el valor de mi inductor que me están indicando que es de 1 Henry. Y obtenemos entonces, les repito, que que el voltaje en el inductor es igual a la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar transformada de Laplace con condiciones iniciales 0 a las ecuaciones anteriores, a las 3 ecuaciones anteriores. Y vamos a obtener lo siguiente. En primer lugar, para la ecuación de la relación o interconexión de los componentes en el sistema, vamos a obtener x de s igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor. Y esto va a ser igual al voltaje en la resistencia más y de s. Acuérdense, y de s porque el voltaje en el inductor va a ser igual a la salida de nuestro sistema. Ahora, en cuanto a la ecuación del voltaje en R, vamos a obtener que el voltaje en R va a ser igual a 3 por I de S. Después lo que obtenemos también es la ecuación del voltaje en L. El voltaje en L va a ser igual a S por I de S, que es igual a Y de S. Después lo que debemos de hacer es lo siguiente. De nuestra ecuación que nos relaciona todos los componentes dentro de nuestro sistema, debemos de resolver para Y de S, que en este caso es nuestra salida. Si tuviéramos otro sistema donde, no sé, la salida es J de S y la entrada es T de S, en ese caso debemos de resolver también para la salida de nuestro sistema. En este caso, entonces, como la salida es Y de S, resolvemos para ese valor y obtenemos lo siguiente: Y de S igual a X de S menos voltaje en la resistencia de S. Y recordar que todo esto está en función de la variable compleja de Laplace. Ahora lo que debemos de hacer es que a partir de estas ecuaciones debemos de dibujar, usando la simbología que vimos anteriormente, todas las ecuaciones anteriores e interconectarlas entre sí de tal forma que muestren la conversión de funciones y el flujo de señales que transforman la entrada del sistema en la salida. ¿Esto cómo se realiza? Pues de la siguiente forma. Vámonos primero con la primera ecuación que obtuvimos, donde resolvimos para Y de S. Entonces, a través de esta ecuación vamos a realizar lo siguiente. Nos está indicando que Y de S es igual a X de S menos voltaje en R. Entonces, lo que debemos de colocar es un punto suma. A este punto suma, ¿quién va a entrar? X de S. ¿Con qué signo? Con signo positivo. Lo voy a ampliar para que se vea el signo. Va a entrar entonces X de S, que es nuestra señal de entrada. En este caso puse un escalón unitario, pero pueden colocar alguna otra señal de entrada. Y también va a entrar a nuestro punto suma el voltaje en R, pero con signo negativo. Eso es lo que nos está diciendo nuestra ecuación. Sí, que lo que entra a un punto suma es X de S menos voltaje en R, y lo que vamos a obtener a su salida es Y de S. Recordando que Y de S es igual al recordando que Y, que es nuestra salida del sistema, es igual al voltaje en el inductor. Ahora bien, ya que tenemos esta parte de aquí, que es lo de nuestro punto suma, pues debemos de definir quién es voltaje en R. Esto lo hacemos con nuestras demás ecuaciones que tenemos. Recuerden que tenemos la ecuación del voltaje en R. Si expresamos esta ecuación de la siguiente forma, como un cociente, voltaje en R sobre I, vamos a obtener que esto es igual a 3. Y recuerden, en una función de transferencia, el numerador va a corresponder a nuestra salida y el denominador corresponde a nuestra entrada. Y este 3 es el valor del bloque.
Entonces, recordando eso, voltaje en R va a ser nuestra salida. ¿Por qué? Porque es el numerador. IDS es nuestra entrada. ¿Por qué? Porque corresponde al denominador. Y 3 es el valor de nuestro bloque. Entonces, de esta forma, lo que debemos de colocar entonces es un bloque de valor 3 que corresponde a una ganancia. Aquí está, de valor 3. Y lo que va a estar saliendo entonces es el voltaje en la resistencia, y lo que va a entrar a él es la corriente. Después, ahora, para seguir armándolo, ¿quién es IDS? ¿De dónde proviene? Nos debemos de apoyar entonces de la última ecuación que tenemos disponible, que corresponde a la ecuación del voltaje en el inductor. También debemos de expresar la ecuación que obtenemos de forma, en una forma de cociente de funciones, y vamos a tener lo siguiente. IDS sobre YDS es igual a 1 entre S. Este 1 entre S, recuerden, corresponde a un integrador. En este caso, IDS es la salida y la entrada va a ser YDS. El valor de nuestro bloque es 1 entre S. Entonces, dense cuenta, aquí lo que tenemos es, voy a ampliar, lo que tenemos es un integrador que está saliendo IDS, que es lo que queremos que entre a nuestro siguiente bloque y está correspondiendo. Entonces, lo que está entrando a nuestro bloque, que es 1 entre S, es YDS. Y todo esto pues, nos lo indican las ecuaciones que obtuvimos de cada componente y la interconexión de todos los componentes. Y si se dan cuenta, esta YDS que entra a mi integrador, esta YDS, pues proviene de la salida de mi sistema. De esta forma, lo que obtengo entonces ya es, como tal, mi diagrama de bloques por componentes. ¿Sí? Esto ya corresponde a mi diagrama de bloques por componentes, como tal. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de que yo obtenga un diagrama de bloques por componentes? Pues es la siguiente, que de esta forma podamos poder visualizar lo que es el voltaje del resistor, el voltaje del inductor, que es la salida, y la corriente que circula en mi circuito. Es decir, puedo estar midiendo todas las variables que están interviniendo en mi sistema. Esa es la gran ventaja. Para ello, lo que debo de hacer es colocar un osciloscopio, el cual vamos a configurarlo para que nos permita recibir tres señales de entrada. Eso ya se los expliqué anteriormente, por eso ya lo tengo aquí. ¿Y qué va a entrar a él? En primer lugar está entrando el voltaje en el inductor, que es YDS. Aquí lo tengo. ¿Ok? También está entrando, si se dan cuenta, lo voy a marcar, el voltaje en R. Y también tenemos lo que es la corriente. Entonces, de esta forma puedo medir la salida de mi sistema, el voltaje en la resistencia y la corriente presente en el circuito. Aquí entonces lo que debemos hacer posteriormente es realizar la simulación. Damos clic en Run, realiza la simulación, abrimos nuestro osciloscopio y nos muestra lo siguiente. Aquí nos está indicando entonces que la señal de color amarillo corresponde a mi punto suma, a lo que está saliendo de mi punto suma, y si se dan cuenta, lo que sale de mi punto suma corresponde a la señal de salida. Ahora, la señal de color azul corresponde a mi ganancia, la salida de mi ganancia, y si se dan cuenta acá, la salida de mi ganancia, ¿a quién corresponde? Al voltaje en R. Y la señal de color naranja corresponde a mi integrador. ¿Cuál es el integrador? Que tenemos aquí, y su salida, ¿quién es? IDS. Por lo tanto, la señal de color naranja corresponde a la corriente en el sistema. Entonces, si dan cuenta, esta es la gran ventaja, que con el diagrama de bloques podemos determinar todas estas variables que intervienen en mi sistema. Ahora, ¿qué podemos hacer para comprobar que la respuesta de mi sistema es correcta? Pues compararla con mi función de transferencia. Es la que hemos venido trabajando. La función de transferencia es igual a S entre S más 3. Ahí ya entra X de t y sale Y de t.
operación para lo cual lo que va a entrar a nuestro osciloscopio es la señal de salida de mi diagrama de bloques por componentes y la señal de salida de mi función de transferencia. Simulamos, abrimos nuestro osciloscopio y nos damos cuenta entonces que las señales son exactamente las mismas, comprobando de esta forma que el diagrama de bloques por componentes que realizamos pues es correcto. Ok, y entonces ahora lo que vamos a hacer es ver un siguiente tema, que corresponde a lo que es la reducción o simplificación de un diagrama de bloques. ¿Y en qué va a consistir esto? Consiste en obtener la función de transferencia del sistema a partir de un diagrama de bloques, para lo cual debemos apoyarnos de las reglas de diagramas de bloques. Estas reglas de diagramas de bloques son las que les proporcioné por WhatsApp. Entonces, espero a que las tengan listas. Les voy a dar 2 minutos para que las tengan listas. Alguien que me indique si ya las tienen listas. Señor. Ok, entonces el ejercicio pues consiste en reducir el diagrama de bloques que vemos en pantalla, el cual, si se dan cuenta, es el mismo que hemos estado trabajando. Les voy a mostrar. Es el que acabamos de obtener, el diagrama de bloques por componentes, y debemos de realizar su simplificación o su reducción. Y a priori lo que debemos de saber es lo que debemos de obtener es nuestra función de transferencia, es esta de aquí, pero lo vamos a hacer con las reglas que les proporcioné. Entonces, espero que ya lo tengan anotado. Vamos a comenzar a realizarlo. De nueva cuenta, en la parte de arriba, lo que tenemos que hacer es utilizar la regla 4. Entonces, en lo que les proporcioné, diríjanse a la regla 4. Aquí lo que puse en pantalla fue la regla 3, pero no, lo que deben de buscar es la regla número 4. Entonces, espero que ya lo tengan en sus celulares o en sus computadoras. Lo que nos está diciendo la regla 4 es que ahí entra a nuestro bloque G1 y va a salir A por G1. Después esa señal A por G1 está entrando a nuestro bloque G2 y lo que vamos a obtener por último en la salida es AG1 por G2. Y el diagrama de bloques equivalente es un bloque cuya función de transferencia es G1 por G2, al cual entra A, y lo que vamos a obtener a la salida es A por G1 por G2. Ahora, ¿por qué son equivalentes? Porque entra la misma señal, ¿qué está saliendo? La misma señal, por eso es que son equivalentes.
Entonces, aplicando de realizar es la multiplicación de nuestro bloque 3 con nuestro bloque integrador, que es 1 entre s, obteniendo 3 entre s. De forma gráfica, la simplificación la vemos en pantalla, es lo que tenemos, es la imagen que vemos en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces aquí utilizamos la regla 4, a la cual se le denomina serie. Después, también en la parte de arriba les coloqué lo que obtuvimos anteriormente, no se me pierdan. Ahora utilizamos entonces la regla número 13. Entonces, por favor, diríjanse a la regla 13. Ok, espero que ya estén allí. Entonces, esta regla 13, si se dan cuenta, no nos indica muy bien lo que está presente en cada bloque, porque, por ejemplo, no nos está indicando lo que está presente a la salida de nuestro sumador o a la salida de nuestros bloques. Esto lo podemos demostrar cuál es la fórmula, pero vamos a omitir esa parte. Solamente vamos a notar que entonces, para esta configuración, el diagrama de bloques equivalente corresponde a un bloque, un solo bloque, cuyo valor es G1 entre 1 más G1 por G2. ¿Qué va a entrar a nuestro bloque? Entra A. ¿Y quién sale? Sale nuestra señal B. Y son equivalentes por esa razón, porque está entrando A y lo que estamos teniendo a nuestra salida es la misma señal que sale para el diagrama de bloques original. Ahora, dense cuenta que en el bloque del diagrama equivalente tenemos G1 entre 1 más G1 G2. Ese más proviene de que en el diagrama de bloques original tenemos un signo negativo. Está entrando G2 con un signo negativo, si se dan cuenta. Por eso es que aquí en el denominador de nuestro diagrama de bloques equivalente tenemos un más. Pero si tuviésemos acá un más, si tuviésemos que G2 está entrando con un signo positivo en vez de un signo negativo, lo que estaría cambiando entonces en nuestro diagrama de bloques equivalente es que en el denominador ya no tendríamos un signo positivo, sino un signo negativo. Entonces digamos que es algo contrario, porque si G1 está entrando con signo negativo, es decir, es una retroalimentación negativa, vamos a tener que en el denominador de nuestro diagrama equivalente vamos a tener un signo positivo. Y si por el contrario nuestro bloque G2 está entrando con una señal de entrada positiva, es decir, una retroalimentación positiva, lo que vamos a tener entonces en nuestro diagrama de bloques equivalentes en el numerador va a ser un signo negativo. Y entonces cuando es retroalimentación positiva, signo negativo en el denominador. Cuando es retroalimentación positiva, signo negativo. Cuando es retroalimentación negativa, positivo. Por eso les digo, es algo como que contrario. Entonces, aplicando esta regla, ¿qué obtenemos? G1, ¿quién es? Aquí dirán, pues no identifico G1 porque pues no tengo ningún bloque que esté en esa trayectoria. Cuando en una trayectoria no tenemos ningún bloque, decimos que el valor que en realidad sí hay un bloque allí, nada más que no lo estamos colocando, pero en realidad ese bloque corresponde a 1. ¿Por qué razón? Porque si tenemos en esta trayectoria donde no hay nada, si colocamos un bloque de valor 1, lo que va a estar entrando es, por ejemplo, no sé, una señal, digamos, EDS. Pasa por mi bloque unitario y se multiplica con ese valor de 1. Entonces, EDS por 1 va a generarnos EDS a la salida. Entonces, si dan cuenta, lo que entra es igual a lo que sale y no nos va a estar afectando esta trayectoria. Por ese motivo, va a valer 1. Les repito, es cuando en una trayectoria no tenemos ningún bloque, como en este caso. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, tenemos que el diagrama de bloques equivalente, su operación más bien, es G1, que vale 1, aquí lo tenemos, sobre 1 más G1, que vale 1, por eso ya no lo coloqué, por G2, pero G2 vale 3 entre S. De tal forma que si simplificamos esto multiplicando
lo que es nuestro numerador y denominador por S, obtenemos S entre S más 3. Y ya de esta forma, pues obtenemos la función de transferencia de nuestro sistema, que si se dan cuenta corresponde a la función de transferencia que hemos venido trabajando. Esto, si se dan cuenta, es un ejercicio muy rápido, porque a través de dos reglas, utilizamos dos reglas, y con esas dos reglas llegamos a nuestra función de transferencia. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que existen diagramas de bloques que son más difíciles, y ello implica que tengamos que utilizar pues gran parte de todas las reglas que les proporcioné. Y repito, en este caso solo hicimos uso de dos de esas reglas, pero pues por cuestiones de tiempo no podemos ver ejercicios más complicados, solamente es una introducción. Vamos a ver un ejercicio, digamos que un poco más complicado. En este caso vamos a usar más reglas, algunas de ellas se van a repetir, pero también vamos a usar una regla diferente a las que usamos anteriormente. Entonces nos dice lo siguiente: reducir el siguiente diagrama de bloques. Entonces lo primero que debemos hacer es ser inteligentes en elegir cuál es la regla que vamos a ocupar. Para ello, pues, debemos de fijarnos en nuestro diagrama de bloques original y pensar, y bueno, más que pensar, comparar con las reglas que les proporcioné. ¿Qué parte de este diagrama de bloques que tengo se parece a las reglas que les proporcioné? Entonces, no sé, me gustaría que alguno de ustedes participara. ¿Con qué regla cree que debemos de ocupar? Para empezar, la primera. La primera, ok, tú dices que la primera. Pero date cuenta que en la primera tenemos dos puntos sumas. Y permíteme, pues sí podremos ocuparla, pero analícenlo más. Hay una forma más rápida de simplificarlo. ¿La 11? Ok, déjame ver a cuál corresponde la 11. Yo pienso que la 5. Exactamente, es la número 5. La 11, si te das cuenta, podrías aplicarla, pero en este caso pues se nos complicaría simplificarlo. Entonces, efectivamente, como dice el compañero, lo que debemos aplicar es la regla número 5. Esta regla número 5 se le conoce como paralelo. ¿Sí? Entonces, ahora todos, por favor, diríjanse a la regla número 5 y vamos a analizar lo que nos está diciendo esta regla número 5. Lo que nos está diciendo entonces la regla número 5 es que está entrando a nuestros dos bloques una señal llamada A. Entonces, en la trayectoria de G1 sale A, G1. Y en la trayectoria de G2 obtenemos a la salida A por G2. Después, estas dos señales se suman a través de un punto suma con signos positivos, como es este caso que tenemos. Dense cuenta que en este caso ambas señales están entrando con signo positivo. Y a la salida vamos a obtener entonces A por G1 más A por G2. Entonces, el diagrama de bloques equivalente es un bloque cuyo valor es G1 más G2, al cual entra A, y lo que vamos a obtener a la salida es A por G1 más AG2. Dense cuenta entonces que tanto en el diagrama de bloques original como en el equivalente, lo que está entrando es A y lo que está saliendo es AG1 más AG2. ¿Sí? Entonces, como son misma señal de entrada, misma señal de salida, determinamos entonces que se trata efectivamente de un diagrama de bloques equivalente. Entonces, a eso es a lo que se refiere, y si comparamos esa regla con lo que tenemos en nuestro diagrama, podemos
inferir que sí podemos utilizarla. Entonces lo que nos está diciendo el diagrama de bloques equivalente es que sumemos los dos bloques que entran a nuestro punto suma. En este caso es G1 y G2. Si sumamos G1 y G2, nos obtenemos G1 más G2. Y queda entonces rediseñado, reescrito, redibujado el diagrama de bloques como se muestra en pantalla en la imagen inferior. Ok, y ahora alguien más que quiera participar. ¿Cuál sería la siguiente regla? La 13. La 13. Exactamente, tenemos nuevamente la 13, de que se parece mucho a lo que hicimos aquí. Es la regla 13, que es retroalimentación. Entonces vamos a aplicarla. Ya definimos pues a qué, cómo obtenerla y el análisis de sus señales. Ya nada más vamos a aplicarla entonces. Entonces, lo que nos indica esta regla es que el bloque que se encuentra en la trayectoria de nuestro punto suma, es decir, lo que está a la salida de nuestro punto suma, va a corresponder a G1. En este caso, G1 toma el valor de G1 más G2. Y después lo que entra con signo, la señal del bloque que entra con signo negativo, corresponde al bloque pues H1. Este H1 entonces va a tomar el valor de nuestro bloque G2, ¿sí? Entonces G2 va a ser en este caso H1. Y entonces realizamos las operaciones necesarias. Con lo cual lo que vamos a obtener es que nuestra fórmula nos dice G1, que en este caso les repito es G1 más G2, entre 1 más G1 por G2, que G2 es H1, entonces va a ser G1 más G2 por H1. Eso es lo que vamos a obtener. Y después, lo que vamos a obtener como resultado es lo que vemos en la imagen inferior. Tengo una pregunta. ¿Ese sería, no sería H2? Sí, correcto, H2. Ah, claro, abajo es H2. Sí, exactamente, H2. Qué bueno que se dieron cuenta. Porque el que utilizamos para la retroalimentación de arriba es H1. Entonces, ahora el de abajo es H2. Entonces, de tarea se les va a quedar que lo terminen de simplificar, que obtengan algo como lo siguiente. Como lo que obtuvimos aquí. Ya una función de transferencia de trayectoria directa, es decir, a la que entra una señal y obtenemos, entra una señal de entrada y obtenemos una señal de salida. Eso es a lo que deben de llegar. Entonces aquí deben de aplicar otras 3 reglas y deben de obtener ese resultado. Hasta aquí tenía preparado para la clase de hoy. No preparé más porque pues consideré que seguramente tendrían preguntas, sobre todo con respecto a lo que hicimos en Simulink. Entonces me gustaría disipar ahorita todas esas preguntas que tengan de todo lo que ya hemos visto ahorita. Disculpe, de casualidad. La tarea Nada se la más, y por mando. favor, van escribiendo. Ok, yo creo que sí lo puede. Esta parte de aquí corresponde a simplificar, a terminar de simplificar este diagrama de bloques. Eso sí lo pueden realizar a mano. Pero la otra tarea que les voy a dejar es la siguiente. Lo que hicimos ahorita en Simulink fue hallar el diagrama de bloques por componentes de un circuito RL. Ahora lo que deben de hacer es realizar un diagrama de bloques por componentes, pero ahora para un circuito RC. Eso es lo que va a cambiar.
Entonces ahora vamos a tener fuente, resistencia y capacitor, y señal de entrada es la fuente, salida es mi capacitor. Deben de determinar, como lo hicimos en este caso, la de los componentes. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Todas las dudas que tengan, a ver si ahorita por favor las anotan a través del chat. Vamos a esperarlos un ratito para que las puedan anotar. Mejor por el chat porque luego se cruzan las preguntas. Por favor. Paquita, nos preguntan si les podemos mandar las diapositivas. Ya, sí, claro, con gusto. Enseguida se las hago llegar. No, recuerden lo que dijo la compañera, aquí voy a modificar. H2 para que continúen con su simplificación. Ok, dice una chica, ¿por qué se despeja uno entre S si se puede despejar en función a S? Ok, pero ¿en qué parte, Fer? En el circuito de RL. A ver si te regresas a eso. Ok. Nada más espérame tantito, Fer, déjame. Es lo que se dijo aquí, que esta es la tarea. Quiero tomar una captura. Ok. Hay otra pregunta, me dices cuando te la diga. Ok, Fer, ahora sí, ¿en qué parte, perdón? En el circuito RL, ¿por qué se despeja uno entre S si se puede despejar en función a S? Ok, por lo siguiente. Lo que dice... ¿Quién lo escribió, Fer? Gabriela Dávalos. ¿Gabriel? Gabriela. Gabriela. Sí, efectivamente lo que dice entonces es que podemos hacer lo siguiente: y de S entre I de S, pero así obtendríamos S. No podemos hacer esto, o mejor dicho, no debemos hacer esto, porque a diferencia de la ecuación que tenemos arriba, en la de arriba tenemos I de S sobre Y de S. Eso quiere decir que, recuerden, cuando vimos la parte de función de transferencia, el numerador corresponde a mi salida, el denominador a mi entrada. Entonces, en este caso, en la primera ecuación, mi salida es I de S, mientras que mi entrada es Y de S. Si lo hiciéramos como nos menciona la compañera, haciéndolo de esta forma, Y de S entre I de S, ahora cambiaría. La salida sería Y de S y mi entrada I de S. Y esto sería igual a S. Entonces, lo que tendríamos acá en nuestro diagrama de bloques es lo siguiente. Tendríamos que cambiar estos de aquí.
Ahora lo que tendríamos a la salida de este bloque, que ya no debe de ser un integrador, sino un derivador, porque lo que nos está diciendo aquí es que es igual a S, y en Laplace esta S corresponde a un derivador. Entonces aquí imagínense que en lugar de un integrador tendríamos un derivador, aquí S, y lo que tendríamos a la salida entonces es Y de S, y a la entrada I de S. Pero esto no es lo que queremos, porque lo que necesitamos es que a la entrada del siguiente bloque, que es 3, entre lo que nos indica la ecuación para el voltaje en R. Esta ecuación nos está indicando que la salida es el voltaje en R, y la entrada, que es el denominador, corresponde a I de S. Entonces, si lo hiciéramos como nos dice la compañera, aquí no estaría entrando I de S, sino Y de S. Ese es el efecto que tendría. No sé si queda claro así. Bueno, esperemos a que nos confirme si quedó claro, si no, para ver de qué otra forma se lo podemos explicar. ¿Qué diferencia hay entre la regla 12 y la 13, Paquita? Permíteme, déjame checo las reglas para saber a qué se refiere. Me parece que las dos son en forma de retroalimentación, pero al transformarlas se cambia. Ok. Si se dan cuenta, la regla 12 y la regla 13, del lado, ya ven que está dividido. Tenemos en una columna lo que es el original, y en la columna derecha, equivalente. En la columna izquierda, entonces, para la regla 12 y 13 tenemos el mismo diagrama de bloques, es exactamente igual. La diferencia, pues, es como tal la equivalencia que tenemos. Ahora, la equivalencia para la regla 12 la podemos llegar a utilizar en algún otro caso en el cual quisiéramos tener los bloques y las señales de esa forma, pero se van a dar cuenta si hacen más ejercicios sobre simplificación de diagrama de bloques, que cuando tenemos una configuración como la de acá, permítanme, como esta, donde tenemos una retroalimentación, lo que más nos va a convenir es ocupar la regla 13, pero pues en sí, les repito, la regla 12 y la regla 13 provienen de un diagrama de bloques igual, pero lo que van a obtener cuando realicen la simplificación es algo diferente. Conviene usar la regla 13. Ok, lo del despeje de 1 sobre S nos dice Gabriela que sí quedó claro. Espero que esto de la regla 12 y 13 también nos confirme que quedó claro. Otra pregunta. ¿La tarea se publicará en Classroom como la vez anterior? Ahí sí, no sé cómo veas tú, Fer. Sí, también se va a publicar por ahí y las mandamos al grupo de WhatsApp, de las dos formas, y ya ustedes eligen si la quieren subir en Classroom, que para nosotros es mejor, o nos las mandan por correo. Ok. Sí, ahorita ya nada. Ahorita solo les indiqué cuál es la tarea. Ok. La tarea es a mano, como ustedes gusten, como se les haga más práctico, como se les haga más fácil. ¿Ya dejaste la tarea? Sí. Bueno, si tienen alguna duda también de la tarea, es momento de preguntar. Solamente una cosa, Fer. Claro. Para este caso, que corresponde a obtener el diagrama de bloques por componentes del sistema, pues lo que deben de hacer es el procedimiento que yo hice. Deben de obtener la ecuación de la relación o interconexión de los componentes en el sistema, que va a corresponder a una ecuación de la malla, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff. Después deben de obtener la ecuación de uno de los dos componentes, que en este caso también tenemos una resistencia, entonces también deben de obtener la ecuación del voltaje en la resistencia, y después la ecuación del voltaje, pero ahora ya no en L, sino en C, porque ahora es un circuito RC. Y deben de seguir este procedimiento. Después de esto, aplicar transformada de Laplace con condiciones iniciales 0. ¿Qué otra cosa? Y bueno, todo esto se debe de realizar a mano.
estos cálculos. Todo esto a mano. Y después realizar todo esto. Y ya una vez que lleguen aquí, al apartado 3, que es ya dibujar el diagrama de bloques por componentes en base a las ecuaciones que obtengan, lo que deben de hacer es realizar el diagrama de bloques por componentes, pero ya en Simulink, hacerlo así como yo lo tengo, realizarlo de esta forma. Y lo que deben de generar después es la simulación y anexar una imagen de lo que corresponde a la respuesta que van a obtener. ¿Sí? No sé si así ya quede más claro. Bueno, esperemos que nos confirmen si tienen alguna pregunta. Igual si alguien tiene alguna duda con lo de la Laplace o de sacar la ecuación, que nos los haga saber. También como algo adicional, estaría bien que incluyeran en otra gráfica señalar el voltaje de salida, que es YDS, el voltaje en el resistor y la corriente que circula por el circuito. Eso es algo adicional, lo dejo a su consideración, pero pues es interesante que ustedes vean cómo se comportan las señales que están presentes en el sistema. La fecha límite para entregar la tarea va a ser de este domingo en 8. Les vamos a dar un poquito de más tiempo porque fue entre semana, entonces lo vamos a considerar. Esperamos que les comenté el siguiente. Ok. Adelante, Paquito. R va a ser igual a un ohm. Y lo vamos a definir de 3 farads. Para que también tengan esos valores y puedan realizar esta tarea. ¿Ya no hay más preguntas, Fer? Con respecto a la pues si quieres esperamos tantito para ver si hay alguna otra pregunta con respecto a la clase, a la entrega, a la tarea. Sí, cualquier duda que tengan de algún componente, de cómo configurar el osciloscopio, de algún paso que hayamos hecho, lo que quieran preguntar en confianza. Bueno, entonces esperamos 2 minutitos más a ver si escriben las preguntas. La siguiente clase sí va a ser el sábado, ¿verdad? Así es. Sí, solo fue esta ocasión que se nos complicó el sábado, pero ya en adelante todas las clases ya van a ser los sábados, sin excepción. Sí, sería el sábado 31. Ok, muchas gracias. De nada. ¿No llegan preguntas, Fer? No, creo que ya son todas las preguntas. Porque podemos hacer, yo creo que cosas adicionales considerando que nos quedó tiempo de sobra. Como tú veas, Paquito. Ya no serían con respecto a los temas, pero pues tienen que ver con, no sé, algunas cosas que se me ocurra transmitirles sobre el manejo en Simulink. Bueno, considerando que algunos tienen actividades entre semana, los que gusten quedarse a ver estas herramientas extras de Simulink pueden hacerlo. Como se comentó en el grupo, solo esta clase no se tomó asistencia. Bueno, sí la tomamos, pero no va a contar para el porcentaje de asistencia porque fue entre semana, entonces entendemos que muchos de ustedes tienen actividades y los que no están fue por clase, entonces solo esta vez no se tomó lista, no se va a tomar a consideración, pero las próximas clases será al inicio de la sesión. Una pregunta, ya no asistí a la primera clase, ¿no habría problema? No, por una clase que faltes no hay problema.
Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces los que gusten quedarse para seguir viendo algunas herramientas de Simulink, continuamos. Ok. Sobre todo lo que les voy a explicar ahora es correspondiente al osciloscopio, porque es en algunos trabajos las señales que obtengan en el osciloscopio deben de adquirir de ellas ciertas propiedades. Entonces vamos a trabajar con el diagrama de bloques por componentes que obtuvimos para el circuito RL y vamos a realizar la simulación. Ok, entonces obtenemos esta parte de aquí, esta gráfica, que ya la habíamos visto anteriormente. Lo que podemos realizar sobre ella entonces es lo siguiente: podemos realizar mediciones, para lo cual damos clic en este icono que se asemeja mucho a lo que es una regla. Entonces esperamos a que cargue una vez que damos clic y pues vemos lo que nos aparece en pantalla. Por defecto lo que vamos a obtener son los cursores de forma vertical. Si damos clic sobre ellos y los arrastramos alrededor de nuestra gráfica, podemos obtener, si se dan cuenta, el valor del voltaje en algún punto. Por ejemplo, aquí en un inicio, que es en 0, vemos que el valor es 0, aquí nos lo indica. Time corresponde a 0 segundos, pero su valor es de 1. Nos seguimos desplazando, por ejemplo, aquí, vamos a tener que en 0.587 segundos tenemos el valor que nos indica. De esta forma podemos obtener pues diferentes valores. Ahora, cuando damos clic en esta parte de aquí que dice Screen Cursors, lo que nos va a aparecer son ya ahora sí nuestros cursores también de forma horizontal. ¿Sí? Y así vamos a poder arrastrarlos también alrededor de nuestra gráfica y nos va a ir indicando el correspondiente valor de voltaje cuando es de forma horizontal. Entonces, cuando es de forma vertical, nos indica lo que es el tiempo, y cuando es de forma horizontal, nos va a indicar lo que es los valores de voltaje o de corriente, dependiendo de la señal que estemos midiendo. Y si se dan cuenta, aquí nos aparece un delta T y un delta Y. Este delta T corresponde al intervalo de tiempo que tengamos, y el delta Y pues corresponde al intervalo de valor de voltaje o corriente que tengamos. Y de esta forma pues podemos realizar mediciones. De hecho, esto lo vamos a ocupar más adelante, estos cursores, para realizar las mediciones. Ahora, si queremos quitarlo, damos clic nuevamente sobre el icono que corresponde a los cursores y ya, de esta forma desaparece. También, si queremos realizar algún zoom, lo podemos hacer de la siguiente forma. Permítanme, tarda un poco en cargar. Vamos a seleccionar este primero, este de aquí. Cuando lo seleccionamos nos va a aparecer un símbolo más como un símbolo positivo, y esto lo que nos va a permitir es hacer un acercamiento sobre nuestra gráfica en la zona en la cual lo indiquemos. Entonces damos clic sobre la zona en la cual queramos realizarlo, el acercamiento. No sé si quiero que abarque toda esta área, así lo voy a colocar. Vemos que va haciendo el acercamiento. Si lo vuelvo a hacer, me hace el acercamiento, pero lo hace con respecto a un área. Si se dan cuenta, si lo sigo haciendo, me va haciendo el acercamiento al área que estoy delimitando. Y ahora se preguntarán cómo regreso a la gráfica original. Para ello lo que deben de hacer es irse a esta parte de aquí,
al lado de este icono nos aparece una flechita hacia abajo. Seleccionan y van a después seleccionar este icono de aquí. Dan clic sobre él y ya nos regresa a lo que es nuestra gráfica original. ¿Ok? Ahora otra de las cosas. Si se dan cuenta, Simulink por defecto nos tiene este valor, que es 10.0. Ese 10.0 corresponde al tiempo de simulación. Y les repito, ese valor lo tiene por defecto, pero ese valor se puede modificar. Si se dan cuenta, esos 10 segundos que tenemos por defecto corresponde con la pantalla de nuestro osciloscopio. Porque efectivamente lo que tenemos es que nuestra edición comienza en 0 y termina en 10. Podemos cambiarlo, por ejemplo, al valor que queramos. ¿De qué va a depender? De hasta qué instante de tiempo queremos visualizar nuestra señal. Dense cuenta, nuestra señal comienza en 1. Después toma este comportamiento, esta caída. Pero a partir de aproximadamente, ¿qué serán? 3 o 4 segundos. Si se dan cuenta, de ahí en adelante, nuestra gráfica de la señal tiende a tomar el mismo comportamiento. Por lo tanto, podremos definir nuestro intervalo de tiempo desde 0 hasta 3 o 4. Lo voy a dejar en 4 para ver qué pasa. Y lo voy a modificar entonces aquí. En vez de 10, ahora coloco un 4 y un segundo. Permítanme nada más que cargue. Listo, ya cargó entonces. Abro ahora mi osciloscopio. Y si se dan cuenta, ahora el tiempo de simulación comienza en 0 y termina en 4. Si se dan cuenta, a partir de 3, como que la señal ya empieza a ser la misma, a tomar el mismo valor. Entonces, voy a colocar el valor de 3. Realizo nuevamente la simulación. Y voy a obtener lo siguiente. Mi simulación comienza en 0 y termina en 3. Se está ajustando al tiempo de simulación que le estamos dando. Lo recomendable entonces es que si no conocen cuál va a ser el comportamiento de su señal, denle un valor muy grande. Darle un valor muy grande, por ejemplo aquí le voy a dar 30. Darle un valor muy grande nos permite saber en qué la señal ya comienza a estabilizarse. Por ejemplo, aquí es evidente que 30 es un valor de simulación muy grande. Pero es una recomendación que comiencen con valores de simulación altos y después, con base en lo que obtengan, vayan ajustando su tipo de simulación para que en la pantalla de su osciloscopio la señal quede definida en un buen intervalo de tiempo. Ahora lo voy a hacer para 2.5 porque ya vimos que en 3 segundos quedó bien definida. Y listo, miren, aquí ya yo creo que se aprecia de mejor forma de esta manera. Y de hecho esto me permite visualizarlo mejor porque en un inicio tenía tiempo de simulación de 10 segundos, ahora es de una cuarta parte, de 2.5 segundos. Lo que nos permite es que los valores o la gráfica me la va a ampliar horizontalmente. Y los valores así se pueden visualizar de mejor forma. También algo que les quería mencionar es que recuerden que este escalón que tenemos aquí, voy a ver su señal. Recuerden que les dije que en un inicio los parámetros de este bloque son 1, así viene por defecto. Cuando lo simulamos un valor de 1, pues ya les había comentado, el escalón comienza en 1 segundo, pero lo ideal es que comience en 0. Porque esa es la definición de un escalón. ¿Sí? La definición matemática de un escalón es esa. Entonces simulamos
Y ahora ya la simulación va a comenzar en 0 segundos. El escalón, mejor dicho, comienza en 0 segundos. Ahora vamos a ver algunos otros bloques de Simulink. Para acceder a estos bloques nos vamos aquí al buscador. Permítanme que abra. Y vamos a ver primero algunas fuentes. Entonces aquí en Source vamos a encontrar lo que es nuestra señal rampa. Es esta de aquí, ramp. La arrastramos a nuestro espacio de trabajo. Y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a realizar la simulación. Es decir, ¿qué estamos obteniendo? Algunos de ustedes seguramente de sus clases ya sabrán a qué corresponde la señal rampa. Aquí está, también se le llama función identidad. ¿Por qué? Porque en un segundo tenemos una unidad, ya sea de voltaje o de corriente. Aquí solamente, bueno, aquí si se dan cuenta, la simulación que realicé la hice hasta 2.5 segundos y no me está apareciendo lo que es el valor de mi señal hasta 2.5. Esto lo puedo remediar de la siguiente forma, dando clic aquí en este icono. De esta forma se me va a ajustar y ya me va a permitir visualizar el valor de la señal presentes en 2.5 segundos. ¿Sí? Porque como lo tenía no me estaba apareciendo cuál es su valor. Recuerdo dando clic aquí, digamos que se ajusta, permitiéndonos ver todos los valores para cualquier instante de tiempo definido por mi intervalo de tiempo de simulación. Ok, ahora, entonces vemos que la señal que proviene de una rampa es correcta. Repito, también se le llama señal función identidad. ¿Por qué? Porque para cada instante de tiempo el valor que obtenga, ya sea de voltaje o de corriente, va a ser el mismo. En 1 tengo 1, en 1.5 tengo 1.5, en 2, si se dan cuenta, también tengo 2, en 2.5 segundos también tengo 2.5. Entonces, ¿cómo está definida esta señal rampa? De la siguiente forma, es una rampa unitaria. Damos doble clic sobre ella y podemos modificar este valor que por defecto tiene, que es de 1, no sé, ahora a 3. Si le cambiamos ahora a 3, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Paquito, antes de que continúes, en la gráfica anterior que mostraste nos tenían una pregunta de que si se puede decir que el sistema se vuelve estable a partir de 3 en adelante, de 3 hasta infinito. Ok. Sí, en ese caso lo que estaríamos viendo a partir del instante 3, como bien lo menciona, es la respuesta en estado estacionario, efectivamente. A eso corresponde, a la respuesta en estado estacionario, porque a partir de ese valor, pues su estado va a ser estacionario, ya no va a modificarse. Ok, gracias. Uh-huh. Ok, entonces lo que hice para recordarles fue cambiar este valor que por defecto tenía de 1 a un valor de 3. ¿Y qué vamos a obtener? Lo siguiente. Vamos a obtener lo que vemos en pantalla, pero si se dan cuenta tampoco me aparecen los valores que toma la señal para mi valor final de 2.5 segundos. ¿Cómo lo resolvemos? Igual, damos clic sobre este icono y ya se me va a ajustar entonces. Ahora, entonces, la señal rampa, la rampa unitaria, recuerden de su curso de sistemas lineales y señales, que está definida como T para valores de T mayores o iguales a 0. Eso es una rampa unitaria porque el coeficiente de T es 1. En este caso lo que estoy modificando es el coeficiente. Ahora ya no va a ser 1, sino va a ser 3. 10, 12, el valor que yo quiera. En este caso lo fijé de 3, abrimos mi osciloscopio y nos damos cuenta entonces que si mi rampa ahora ya no es unitaria, sino que es 3T,
Por ejemplo, para 1, aquí donde está 1, en 1 debemos de obtener un valor del 3, porque recuerden, está definida como 3t ahora. Y en 1 vemos que efectivamente tenemos un 3. Ya nada más rápidamente vamos a probar con otro valor, por ejemplo 12. Simulamos. Y lo que vamos a obtener, bueno, se ajusta. Y entonces en 1 lo que debemos de obtener es 12. Y vemos que sí corresponde. En 2 lo que debemos de obtener es 24 y corresponde. Y en 2.5 sería 2.5 por 12, lo cual sabemos es 30 y realmente corresponde. Entonces de esta forma definimos rampas que no son unitarias. ¿Qué otra cosa? Ok, también de su curso de sistemas lineales y señales deben conocer que la familia de funciones singulares tenemos primero el impulso, después el escalón unitario, el cual se obtiene de integrar el impulso. Después si integramos el escalón, vamos a obtener la rampa. Y las propiedades que existen entre cada una de ellas es que si integramos alguna función, vamos a obtener la siguiente, la que le sigue. Como les decía, si integramos el impulso unitario, lo que vamos a obtener es el escalón unitario. Y a su vez, si derivamos ese escalón unitario, vamos a obtener el impulso. Si integramos el escalón unitario, lo que vamos a obtener es la rampa unitaria. Si derivamos la rampa unitaria, que su definición es t, está definida como t, si la derivamos, lo que vamos a obtener es el escalón unitario. Es lo que vamos a ver ahorita. Digamos que, imaginémonos que Simulink no cuenta con un escalón unitario. Y entonces queremos que la señal de entrada de nuestro sistema sea precisamente ese escalón unitario. Y entonces, si no contamos con él, ¿cuál podrá ser una solución? La siguiente. Ya tenemos nuestra rampa, que debe ser unitaria. Ahora le voy a modificar. Okay, entonces tenemos la rampa unitaria. Para obtener el escalón, ¿qué hay que hacer? De acuerdo a la definición. A ver quién me dice. ¿Nadie? Ok, parece que nadie entonces, pero entonces para que obtengamos el escalón unitario, lo que debemos de hacer es derivar dicho escalón, dicha rampa, perdón. Y para ello pues necesitamos un derivador. Recuerden, el derivador está en continuous y después seleccionamos este de aquí, derivador, y lo vamos a conectar en serie. Vamos a obtener entonces lo siguiente, los conectamos en serie. ¿Y qué va a estar entrando a mi derivador? La señal rampa unitaria, que está definida como t. Si realizamos la derivada de t, recordarán que la derivada de t es 1, que corresponde a mi escalón unitario. Vamos a comprobar si eso es correcto. Y aquí nuevamente tenemos que ajustar. Y listo, si se dan cuenta, corresponde exactamente al escalón unitario. De esta forma lo obtenemos. Saludos, profesor, gracias.
Por ahí creo que alguien quería hablar, ¿no? Bueno, en el chat sí nos pusieron las respuestas de derivar la rampa para el escalón. Ok, sí, exacto. Sí, derivando la rampa obtenemos el escalón. Y ahora, otra de las cosas, aquí nuevamente tenemos nuestro diagrama de bloques por componentes de nuestro circuito RL. Ya obtuvimos su respuesta. Pero ahora vamos a ver qué pasa para cuando la entrada de este sistema no es un escalón unitario, sino ahora vamos a tener como señal de entrada una rampa. Entonces conectamos nuestra rampa y vamos a ver cuál es la respuesta de nuestro sistema debido a esta señal de entrada. Vamos a tener esto que ven en pantalla y vamos a realizar el ajuste. Sí, entonces esta es la respuesta de nuestro sistema debida a una entrada rampa unitaria. Ahora, si bien la familia de funciones singulares tiene la propiedad, les repito, de que se pueden obtener entre ellas, ya sea derivándose o integrándose, eso corresponde a las entradas de nuestro sistema. Y si derivamos una entrada que es una rampa, vamos a obtener un escalón. Pero ¿qué pasa entonces? Que esta misma propiedad va a ocurrir para la salida de nuestro sistema. ¿A qué me refiero? Si tengo yo la respuesta de mi sistema debida a un escalón unitario, o mejor dicho, en este caso la tengo debida a la rampa unitaria, ¿cómo le hago entonces para obtener la respuesta debida al escalón, la cual ya la conocemos? Pues lo que tengo que hacer ahora es derivar la respuesta debida a mi función rampa, y lo que voy a obtener es la respuesta debida a mi función escalón unitario. No sé si eso quede claro. Eso es importante que les quede claro. Me gustaría que alguien comentara si entendieron a lo que me referí. Por ahí, Fer, porfa, si contestan en el grupo, en el chat, perdón. Aún no nos coloca nada. Bueno, esperamos que nos confirmen si sí quedó claro. Para que quede más claro, voy a hacer un ejemplo. Ya, si tuvieron dudas, por ahí mientras lo escriben. Entonces, esto que tenemos aquí es la respuesta debida a una entrada rampa. Quiero yo obtener entonces la respuesta debida a un escalón, no a una rampa. ¿Qué hago? La salida de mi sistema, la salida de la respuesta de mi sistema debida a una señal rampa, le voy a conectar un derivador. Al conectarle este derivador, lo que voy a obtener es la salida debida a un escalón. Doy clic en simular y voy a obtener lo siguiente. Lo que voy a hacer es ajustar mi gráfica y vamos a obtener esto de aquí, que si se dan cuenta vendría a ser lo mismo que si colocáramos una señal de entrada escalón unitario, la cual la voy a colocar aquí. Paquito, nos comentan que si puedes colocar el proceso para cambiar las entradas con derivación o integración en Classroom. Ok, se refieren a qué se obtiene al derivar cierta función, ¿verdad? Y al integrarla. Ya nada más que nos confirmen si se refieren a eso. Sí se refieren a eso. Ok, sí, yo en cuanto tenga tiempo les subo eso. Nada más, si ven que no lo subo, por favor recuérdenme, que de repente con las cosas que tengo que hacer se me va la onda. Y entonces, aquí en el sistema de
de arriba lo que hice fue obtener la respuesta debida a un escalón unitario, pero a la entrada tenemos una rampa. Ahora vamos a hacerlo teniendo desde un inicio un escalón. Vamos a ver qué se obtiene. Entonces a este osciloscopio le voy a conectar dos señales. Ya les enseñé cómo hacerlo. Vamos a ver qué es lo que se obtiene. Algo. Definir que el escalón comienza en 0. Ok, ahora sí la simulación. Si se dan cuenta, las respuestas son muy parecidas. Claro que tenemos aquí un ligero error, pero las respuestas en sí son muy parecidas. Podemos visualizar a mayor detalle el error que se está presentando, visualizando estas señales en una misma gráfica. ¿Esto cómo lo hacemos? Igual nos vamos aquí en el símbolo del engrane y dejamos igual el número de entradas de 2. Necesitamos visualizar 2 señales de entrada. Y luego aquí en layout solo seleccionamos un cuadrito. De esta forma las 2 señales se nos muestran en una misma pantalla. Y si se dan cuenta, pues son casi iguales. Existe una diferencia, pero pues no es muy grande. ¿Esto para qué nos va a servir? Igual y la utilidad no la notan para el caso de un escalón, porque sí tenemos definido el escalón, también tenemos definida la rampa, pero lo que no tenemos definido es un impulso. Entonces, como en Simulink no tenemos un bloque que corresponda a un impulso, es lo que podemos hacer, aplicamos esta propiedad. Entonces, al aplicar esta propiedad, lo que voy a obtener es que... Déjenme copiar este bloque. Lo que voy a obtener entonces es que la respuesta de mi sistema, debida a un escalón unitario, cuando se deriva, va a ser la respuesta debida al impulso. ¿Cómo lo vamos a obtener? La respuesta debida al impulso, ya que les repito, no tenemos definido en Simulink un bloque correspondiente a un impulso, y en ocasiones queremos conocer la respuesta de mi sistema debida al impulso unitario. Entonces vamos a realizarlo. Debida de la respuesta debida a mi escalón, conecto un derivador y también necesito un osciloscopio. Ya lo borré, lo vuelvo a colocar. Listo. Y de esta forma entonces ya vamos a obtener la respuesta de mi sistema debida a un impulso. Vamos a ver cuál es. Damos clic en simular, finalizó la simulación y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces estamos obteniendo esto de aquí. Esta es la respuesta debida a mi escalón unitario. Perdón, a mi escalón unitario, a mi impulso unitario. Y lo hice, les repito, lo hice partiendo de la respuesta debida a mi escalón unitario. Lo único que hay que hacer es derivar su respuesta. Ya nada más por último, les quiero enseñar para qué nos permite este símbolo de aquí, que dice configuración de parámetros. Le damos clic y nos va a aparecer lo siguiente. Tenemos este de aquí, el tiempo de simulación, y nos dice tiempo de inicio y tiempo final. 0 y 2.5, que es lo que tenemos definido. Y ahora todo esto de aquí no le vamos a mover nada, pero en algún punto vamos a obtener que las señales que estemos obteniendo de nuestro osciloscopio se van a ver muy feas, por así decirlo. En algunas ocasiones, por ejemplo, si tenemos una señal senoidal, en el pico de nuestra señal seno o coseno, no va a ser una señal suave, sino que nos van a aparecer unos picos muy feos. Esto se modifica
gracias a estas configuraciones. Entonces les repito, aquí lo único que debemos de hacer es dar clic aquí en donde dice parámetros adicionales, y lo demás lo dejamos igual, no le movemos nada, solamente movemos esto. Por defecto nos trae un mili, 1 por 10 a la menos 3. Lo que debemos de hacer es subir ese valor. ¿A qué me refiero con subir? Que ahora ya no sea, en realidad pues es disminuye, porque el valor ahora va a ser, por ejemplo, 6. Ahora ya no es un mili, sino es un micro. ¿Sí? Esto lo que nos va a permitir es aumentar la precisión con la cual Simulink nos va a generar la gráfica de alguna señal. De 3 entonces lo pasamos ahora a 6. Damos OK. Y ahora lo que se van a dar cuenta es que la simulación va a tardar más. ¿Por qué? Porque, les repito, ahora Simulink va a realizar la gráfica con mayor precisión. Por tal motivo debe de tardarse más en realizarlo, pero la ventaja es que va a verse la señal de la gráfica de la señal, perdón, de mejor forma. Esa es la gran ventaja. Ahorita, si se dan cuenta, no se tardó mucho. La diferencia entre un mini y un micro no es tan visible, pero después, cuando simulen algunos sistemas, se van a dar cuenta que sí puede llegar a tardar más en simularse. Y se dan cuenta de que de esta forma la gráfica de la señal tiene mayor precisión. Igual, y si hiciéramos un zoom sobre ella, veríamos algunos picos que presenta, y esos picos, al elevar, bueno, mejor dicho, al disminuir el valor que les acabo de mencionar, al pasar de un mini a un micro, la precisión de la gráfica que obtengamos va a ser mayor. Esto, les repito, igual aquí no se notó mucho porque ya nos estaba dando una buena señal con un mili. Lo vamos a ver más adelante. Espero que se nos presente algún ejemplo donde la señal se vea muy fea y tengamos que modificar ese parámetro. Y entonces, en ese caso, vamos a utilizar lo que les acabo de mostrar. Pero si no lo llegáramos a ver, si algún día a ustedes les llega a presentar eso, no saben cómo mejorar la precisión de su gráfica para que no se vean los picos que les menciono, para que la curva sea más suave, la forma de hacerlo es esa: mover un mili que tiene por defecto a un micro, y si ven que con un micro sigue fallándoles, pues lo que pueden hacer ahora es volverlo a modificar. Ahora ponen, no sé, un nano o un pico. Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer para un pico, ya nada más para finalizar, y vamos a simular. Dense cuenta que ¿qué pasó? La señal de la gráfica es mayor su precisión. Porque no sé si notaron que al inicio, aquí en esta parte, se aparecía algo indeseable, como tenemos también como un pico, pero de esta forma ya se mejoró. Miren, noten, lo voy a realizar. Noten que aquí la curva está bien definida. Y ahora lo voy a hacer para un mili. Un mili, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Miren, noten aquí al inicio, si se dan cuenta, hay un pico. No sé si lo alcancen a notar. Eso es lo que está mal. Por eso modificamos el parámetro que les acabo de mencionar. Así la precisión de la gráfica de mi señal es mayor. Ok, yo creo que por el día de hoy concluimos la segunda sesión. Espero que lo que hayamos visto haya sido de su agrado. Espero también que todos tengan una buena semana. Nos veamos hasta el sábado 31 de octubre a la misma hora de siempre, a la 1 de la tarde. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y una excelente semana y tarde.
Los esperamos el siguiente sábado. Les mandamos lo que les habíamos comentado de la tarea por Classroom y por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos los que se quedaron. Hasta luego.